Viendo Giovanni Rosell, nuestro compatriota, que nos facilitó las imágenes desde Japón para hacer el reportaje sobre Byron Nakada. Gracias Giovanni por eso. Vamos ahora sí con lo anunciado. La familia de don Humberto Martínez Morosini está rogando a Dios para que él pueda librar la batalla que en estos momentos tiene en la unidad de cuidados intensivos de una clínica local. Él ha tenido un derrame cerebral. Resultó que justo días antes de que esto ocurriera, Fernando Díaz había estado con don Humberto, sí, el caballero de las noticias, el elegante, sobrio, esa voz inconfundible que sin embargo con un solo gesto podía sentenciar, como les decía, y esos gestitos sacaban de quicio a la dictadura militar. Con su voz y con su estilo hemos transitado del blanco-negro al color, de la dictadura a la democracia, a la televisión vía microondas y vía satélite, y además, como no recordar sus legendarias narraciones de partidos. Han pasado 25 minutos de juegos y aquí no pasa nada. En fin, este es un recorrido con don Humberto por esos largos años dedicados a la televisión peruana, dejando huella indeleble. Vamos a ver el reportaje de Fernando Díaz. Cuando se me acerca una persona cualquiera y me dice, don Humberto, le debemos tanto nosotros, realmente me estremezco y le doy gracias a Dios que me haya hecho como soy. No me quejo de nada, todo lo contrario. Yo quería hacer de todo, pero hacerlo bien. Era una lucha interna entre mi ser y los compañeros. Y su ego también. Sí, porque eso es producto de humano. Había una vez un hombre que durante casi medio siglo se dedicó a contarnos los hechos más importantes del Perú y del mundo. Sentado frente a una fría cámara de televisión, su sola presencia en las pantallas tenía la virtud de darle un inevitable toque de elegancia y seriedad a las noticias y de paso convertir en absolutamente creíble todo lo que su magnética voz podía decir. En boca de don Humberto Martínez Morosini, las noticias en el Perú tenían el punto exacto de sobriedad y su solo gesto podía poner a temblar al más pintado presidente. Genaro decía que cuando yo leía eso era un editorial. Y efectivamente, pues, yo leía con el tono que yo quería. Y la gente terminó por ponerse frente al televisor para ver mi cara, efectivamente. A ver qué gesto hacía. El señor Televisión, el caballero de las noticias en la época más dorada que ha tenido la televisión peruana, acaba de ser internado de emergencia en una clínica local, víctima de un derrame cerebral. Irónicamente, esta entrevista la habíamos grabado hace 2 semanas a propósito de un libro de memorias que este ícono indiscutible de la pantalla de plata está a punto de publicar. Lo de viejo es una cosa natural. Voy a cumplir 87 años en unos meses más. De modo que sí, por lo menos lo de viejo sí, no hay ningún problema. Ahora lo de gloria, yo creo que es un poco la generosidad de la gente. Para quienes crecimos pegados frente a aquel televisor a perillas donde habían apenas 3 canales, el rostro de este hombre era un símbolo ineludible las 24 horas del día, en la emblemática esquina de la avenida Arequipa. Panamericana Televisión en su temporada de primavera presenta la más grande serie de series en su bloque de series de las 10. Y su voz era la voz de la nostalgia. Me bastó volverla a escuchar para que aparecieran en mi memoria momentos y frases inolvidables. ¿Cuál es la emoción más grande del partido de fútbol? El gol. Y si no había goles, no pasa nada. No pasa nada, 0-0 el marcador. Si uno está el día que Perú vuelve a un campeonato mundial por derecho propio, ve hacer los goles a Cachito Ramírez, ve clasificar al Perú, eso que no hacemos hace más de 30 años, lo vivimos. Cachito Ramírez se va al área, es Ramiro, Cachito Este país ha estado
plagado de dictadores, militares, civiles, y de todo un poco. Hemos visto a Fujimori, la época del terrorismo, la época en que salían nuestros hijos a la calle y teníamos que rezar y prender velas para que llegaran de regreso. A los casi 87 años, Martínez Morosini, el comunicador autodidacta, es el anfitrión de un viaje en la máquina del tiempo. Esta fue una hora con Pelé, que vino aquí al Perú, y terminó mi entrevista con él haciéndolo cantar. Estas son las memorias del narrador de noticias, el elegante maestro de ceremonias, el locutor de fútbol, el hombre que vio pasar al Perú del blanco y negro al color y de las microondas a la vía satélite. Y usted quiere saber en qué momento me emocioné más. Creo que cuando el hombre llegó a la luna. Ignition sequence start. Ernesto García Calderón compartió conmigo 32 horas sin movernos del micrófono. Narrando ese momento Narrando histórico. todo, absolutamente, desde que salió el Apolo 11 hasta que regresó. A fines de los años 20 nacía en el seno de una conservadora familia arequipeña un pequeño que al cumplir 18 años veía en el cielo el límite de sus sueños. Quise ser aviador, quise ser médico, fui parqueador de aviones en el aeropuerto, trabajé en un banco también. Viajó a Bolivia para estudiar medicina en La Paz y estando ahí descubrió que su afición al fútbol y su voz privilegiada le abrirían las puertas en el entonces fascinante mundo de la radio en el Perú. Y cuando yo vine acá, vine de frente a trabajar a la radio, y cuando salió la televisión fue un proceso lógico. No había mucha gente que tuviera experiencia. La gente de la radio había ya pasado por etapas importantes. El locutor arequipeño no solo narraba, sino también jugaba al fútbol en el equipo de los llamados radioloros, donde también figuraba aquel negro de la famosa frase, un comercial y regreso. Este es Augusto Ferrando. Este soy yo. Tenía 20 años cuando llegó a la Lima señorial de 1950 y que reunía en la hermosa Quinta Jeren de los Barrios Altos a las familias más pudientes de la época. 65 años después, don Humberto Martínez Morosini regresa a la Quinta, donde conoció al amor de su vida. Estando en el balcón pasa un alegre grupo de chicas por la plazuela donde solían dar vueltas ahí. Muy simpáticas, muy agradables todas, y entre ese grupo estaba mi esposa. Así la conocí. Ella era 3 años menor que él, tenía 17 años cuando se conocieron. En Mamesa vivía en la Quinta Jeren. El joven provinciano tuvo que esmerarse en el cortejo para que la familia de la joven Emma le permitiera entrar a esta casa. Me costó mucho que estas puertas se me abrieran. ¿Así? Y fue en una Navidad en que tuve la fortuna de que me permitieran ingresar y que de allí se hiciera el matrimonio muy rápido, porque en realidad nos casamos rápido. Martínez Morosini no solo tenía el apellido preciso para ser una estrella, sino también la percha que la naciente televisión en blanco y negro necesitaba a gritos. Los Delgado eran gente muy empeñosa, jóvenes, éramos casi contemporáneos. El visionario clan familiar abrió la senda de la televisión. A fines de 1959 había en el Perú apenas 80.000 televisores, esos armatostes enormes donde la figura de Humberto Martínez Morosini despuntaba en los noticieros en blanco y negro. A mí no me enseñó nadie nada. Yo aprendí de a pocos. Miraba mucho a la gente.
que estaba ahí en la televisión. Una de las personas que yo miraba mucho era Pablo de Madeleine Goitia. En 1971 el dictador Velasco expropió la televisión y los noticieros eran manipulados por el ejército. El conductor sacaba de quicio a los generales al leer con mala cara las noticias del gobierno militar. Y este general se había fijado mucho en ese detalle. Y de entrada nomás me dijo, yo no necesito verle la cara, me dijo. Yo escucho nomás su voz y sé cuando usted está leyendo sin ganas los comunicados que manda el gobierno, que manda el ejército peruano. En 1980, la democracia devolvió los medios a sus verdaderos dueños. Humberto Martínez Morosini daba la bienvenida al color, siendo el ancla de los noticieros junto a destacadas damas de la noticia. Manny Rey fue una de las primeras damas que apareció en la televisión. Luego se vino una arequipeña que no se podía quedar atrás, Zenaida Solís. Zenaida tenía una voz muy linda también, y era Treja, la arequipeña. Sí. Trabajamos 15 años. El fútbol le dio momentos memorables. Toda la experiencia ganada en la radio la volcó en la televisión en aquellos partidos de un Perú que pudo llegar al Mundial del 82. El relator de la victoria, Humberto Martínez Morosini. Esto se acaba. Arriba Perú 2-1. ¡Terminó el partido! ¡Arriba Perú! Toda mi vida había oído, avanza con la pelota, tira la pelota, saca la pelota. Dios mío, decía yo, en la televisión no puedo utilizar eso. Y Dios, que siempre ha sido muy generoso conmigo, me hizo pensar. Entonces la pelota era la redonda, la de cuero, la número 5, la herramienta, todas las cosas que se me podían... No, esa de la gordita no es mío, es de Ferran. Y así nacieron frases que hoy son parte de la historia de la locución deportiva. Aquí no pasa nada, el rincón de las ánimas. No pasa nada, 0-0 el marcador. Pero eran cosas que me brotaban así instantáneamente, sin ponerme a pensar. Llegó a ser una marca registrada, más importante que la misma antena del canal, un tótem que vio nacer y despegar a grandes figuras de la pantalla. Esta foto es prácticamente el encuentro de dos generaciones y dos estilos. Exactamente. ¿No? La locura andando y la seriedad sobrando. ¿Usted ha sido terrible o no? Sí. 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 Se ha vivido. En todos los sentidos. La crisis del canal, donde pasó medio siglo de su vida, provocó que el eterno rival de Panamericana intentara jalarse a su máxima figura. De pronto, Martínez Morosini, el rostro indeleble del 5, se convirtió en un trofeo de guerra. Usted va a recibir una cantidad de dinero por el hecho de irse de un canal a otro. ¿Pero qué? Soy yo, futbolista. Pero era el superpase. Era, pues, el superpase. Gran jale, era él, ¿no? En todos los años que yo estuve en Panamericana no llegué a ganar la plata que mi yerno hizo que firmaran para que yo me fuera a América. En el año 2000 fue congresista y descubrió que la política era un profundo pantano con fieras curtidas. Hoy, a los 86 años, su estampa, su mirada, pero sobre todo su voz, retumban en generaciones enteras, pero también en los compañeros con los que hoy se reencuentran. Yo le he traído una de sus duplas televisivas, que no ve hace mucho tiempo. Manny. Humberto para mí siempre ha sido un referente y ha sido un orgullo trabajar con él, claro que sí, y una suerte, ¿no? Siempre que he podido y que puedo, digo que tuve la suerte de tener
buenos maestros. Yo me siento feliz de haber pertenecido a esa etapa de la tele. Y cuando me preguntan ahora si la extraño, no a la televisión de antes quizás. Padre de 4 hijos con nietos y bisnietos que lo adoran. Un matrimonio con más de 60 años que resistió vientos y mareas. Este hombre cumplió su sueño de pilotear un avión, pero le hubiera gustado más ser cantante y tener una profesión. La fama que alguna vez lo encumbró, hoy ya no le importa. Mucha gente de calidad, respetuosa, me brinde su cariño, su afecto, me trate con el mismo respeto que significa el Don Humberto. Eso no me lo regaló nadie, me lo gané yo. Lamentablemente, hoy la vida lo enfrenta a un reto mayor. Don Humberto Martínez Morosini, el eterno caballero de las noticias, se encuentra delicado de salud, internado en una clínica local. Creo que por ahí habría unas lágrimas el día que me muera. Y creo que hasta eso me he ganado. Mientras su familia y sus amigos hacen votos por una pronta mejoría, el libro de memorias se escribió, está a punto de ser publicado. Los recuerdos de oro de un grande de la televisión peruana. 6 décadas, donde aquí sí pasó algo, donde hubo mucho más que noticias. Nos sumamos a todos los mensajes que están llegando en redes sociales para don Humberto Martínez Morosini, rezando y deseando que se ponga bien y que salga de esta crisis en la que está sumido. Rezando todos juntos y sumándonos a la oración de su familia. Un abrazo para todos ellos y esperamos que de verdad pueda librarla. Tengo que hacer una pausa y vamos a regresar rápidamente porque Gerald Oropeza amenaza con demandar periodistas si lo llaman de otra manera que no sea su nombre, Gerald Oropeza López. Se reclama a un empresario impecable que no tiene nada que ver con el narcotráfico, pero sin embargo, unas semanas antes de que él sea capturado, en Máncora se detuvo a 8 gatilleros, a 8 sicarios que estaban en Máncora y que iban con un encargo específico de Gerson Galvez, alias Caracol. El encargo de ir a extenderle una ramita de olivo a Gerald Oropeza. Hagamos la paz, compadre. ¿Para qué? En realidad, ¿qué había detrás de este supuesto acuerdo de paz? Se lo va a contar Richard Apolo cuando regresemos de la pausa. Pero les quiero contar que vuelve la cerveza que representa nuestro sabor, Cusqueña Quinoa, una cerveza especial elaborada con ingredientes peruanos cuidadosamente seleccionados, en donde destaca la quinoa de nuestros Andes y además combina notas de naranja y duraznos que resultan en una cerveza para disfrutar plenamente. Tienes que probarla y recuerda que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Regresamos, pausa breve y ya vuelvo aquí en Día D. Esta noche, en Día D, la peligrosa jugada de Gerald Oropeza López y lo que nadie contó sobre su inesperada captura en Ecuador. La información que se tenía, iban a limar asperezas, iban a unirse nuevamente para hacer sus envíos. Quédese en Día D.